UGT les ofrece este espacio. Damos un paso adelante en el programa de hoy. Nos adentramos en un tema de máximo interés para todos, para muchos españoles y para muchísimos granadinos. Hablamos del trabajo. Para ello hemos querido que esté hoy con nosotros Manuela Martínez, secretaria general de UGT Granada. Muy buenas. Hola, muy buenas. Por cierto, muchas gracias por estar aquí y por también inaugurar este programa, este nuevo foco donde hay muchísimas cosas en las que vamos a poder hablar y vamos a poder debatir. Pues por mi parte encantada de que me hayáis invitado a este primer programa, un placer. Quería preguntarte en un primer instante por la situación actual en la que estamos viviendo. Nos adentramos ya, más que adentrados, en 2012 y tenemos una situación laboral que, bueno, perfecta no es. De hecho, estamos a poco de una reforma que va a afectar a muchísimos granadinos y a muchísimos españoles. ¿Qué es lo que opinaría o qué es lo que opina UGT sobre esta reforma y sobre lo que va a ocurrir de forma inminente? Bueno, en principio la situación laboral efectivamente es muy delicada, es preocupante y en Granada especialmente preocupante. Tenemos una tasa de paro, pues yo diría que insostenible, ¿no?, de un 30%. Y en cuanto a la reforma laboral, lo que me gustaría dejar claro es que ni esta ni ninguna otra reforma va a crear empleo. Es decir, que a pesar de la premura que el Gobierno le ha dado a esta reforma, pues los trabajadores deben saber que con una ley o con una modificación de la normativa laboral no se crea empleo. El problema que tenemos es de fondo y precisamente lo que criticamos es que no se toque el fondo, es decir, las causas que motivaron esta crisis están prácticamente intactas y no se han abordado como se debería, con la celeridad que se debería. Ahora se está poniendo mucho empeño y dicen que se va a acometer con celeridad la reforma del sector financiero. Ya llega con retraso, se tenía que haber hecho muchísimo antes y tenemos ahí, bueno, pues que el sector inmobiliario se mueve prácticamente nada y tenemos un stock de viviendas vacías que hacen imposible que el sector se recupere. Por lo tanto, vaya por ahí esa percepción. Luego, en cuanto a la reforma, pues desconocemos totalmente cuáles son los planteamientos del Gobierno porque no se ha manifestado. Es decir, tenemos pinceladas de lo que ha dicho un ministro aquí o allá, pero no tenemos encima de la mesa cuáles son los proyectos del Gobierno. Nosotros intentamos con la patronal pues hacer un acuerdo global y fue imposible, inviable. La patronal yo creo que estaba convencida que lo que iba a legislar el Gobierno iba a ser bastante más beneficioso para ellos, los temas que más nos enfrentan, como el tema de la contratación, el despido, etcétera, ¿no? Y ha preferido que sea el Gobierno el que legisle. Yo, desde luego, teniendo en cuenta bueno, pues que hemos avanzado en algunos temas con la patronal y que al final yo creo que podemos conseguir un acuerdo que para nosotros era importante porque nuestro objetivo es frenar la destrucción de empleo y recuperar en lo que se pueda también todo el empleo que sea posible. Eso es la prioridad del acuerdo con la patronal. Manuela, tenemos un viejo fantasma, que es el Banco Mundial, y ahora llega con una nueva premisa. Habla de que la Unión Europea, como Consejo, de que hay que ser más competitivos, de que incluso España necesita como que una especie de refuerzo para que sea más competitivo y se equipare más a las medidas que existen como en Estados Unidos o como puede haber en China. ¿Qué opinas sobre eso? Porque incluso han llegado a compararlo con la selección española de fútbol, algo impensable, de que para ser los mejores hay que ser competitivos y para ello quizás haya que quitarse algunos derechos que los trabajadores no tenemos por qué perderlos. Vamos a ver, yo en primer lugar le hago muy poco caso a lo que dice el Banco Mundial. Es decir, para mí no es una institución que tenga mucha credibilidad después de lo que ha hecho con los países del tercer mundo históricamente. Y además lo que plantea es más de lo mismo, es decir, lo que viene ocurriendo en Europa, pero fundamentalmente en los países del sur de Europa, en donde se pretende
bueno, hacer que la competitividad surja como consecuencia de un abaratamiento de los costes laborales y de un retroceso en los derechos sociales de los trabajadores y de las trabajadoras y de la ciudadanía en general. En definitiva, de acabar con el estado de bienestar y hacer, bueno, que los servicios esenciales para los ciudadanos y ciudadanas que no se lo pueden pagar, pues que acaben siendo un artículo de lujo y nos quedemos con la beneficencia. Un poco esa es la ideología de estas instituciones, pero desde luego no es lo que necesita ni mucho menos nuestra economía. Nuestra economía necesita reactivarse y necesita ser competitiva con innovación y con formación a los trabajadores y a las trabajadoras, a recualificación de muchos trabajadores que se han quedado en el paro y que no tienen un perfil adecuado para insertarse ahora mismo en el mercado de trabajo. Necesitamos empresas que realmente apuesten por crear riqueza y crear empleo de calidad, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y desde luego necesitamos un sistema fiscal justo y redistributivo, es decir, el parcheo que nos ha regalado el Gobierno, lo de regalado lo digo entre comillas porque supone un sacrificio más sobre la espalda, en este caso fundamentalmente de la clase media, pero en definitiva de trabajadores de la renta del trabajo. Y nosotros entendemos que lo que haría falta es que pagaran realmente los grandes patrimonios y pagaran las grandes fortunas. Eso sí que deberían pagar impuestos y, por supuesto, algo que nos preocupa mucho y es la escalada galopante de la economía sumergida y del fraude fiscal. Es decir, no habría necesidad de recortes si realmente se atajase de verdad el fraude fiscal y la economía sumergida en nuestro país y desde luego en Granada, donde estamos aproximadamente en el 28% del PIB. Ahora que ha dicho Granada, nos centramos rápidamente en un tema que también creo que es de bastante actualidad y de bastante interés. Resulta que hay sectores que están subiendo, como pasa con el turismo, sectores que cada día tenemos más turistas y, bueno, nos encontramos que no hay más empleo. ¿Qué culpa tienen los empresarios en esto? Bueno, yo no hablaría de culpa como tal, ¿no? En realidad hay muchos, sobre todo porque el grueso de nuestros empresarios son autónomos, pequeñas empresas, que tienen serias dificultades para encontrar crédito en los bancos en algunos casos, ¿no? Pero luego, si hay alguna culpa, aquí la tienen los que no son empresarios, desde luego, bajo mi punto de vista, que son los que operan en la economía sumergida y están haciendo competencia desleal con las empresas cumplidoras, con las empresas que son socialmente responsables y que realmente cumplen con sus obligaciones, tanto con la seguridad social como con Hacienda y, por supuesto, con sus trabajadores. Y hay que decir que tanto en el sector turismo como en el comercio, que está muy relacionado, hay una bolsa de fraude muy importante. Hay un número muy importante de trabajadores que están trabajando sin contrato, otros muchos que tienen contrato, pero en realidad lo que dice su contrato y lo que hacen no tiene nada que ver, ni en número de horas, ni en salario, ni en cualificación, en nada, ¿no? Entonces, eso supone una sangría para los ingresos de las arcas públicas muy importante. Entonces, ahora que se habla y se cuestiona, yo creo que mal hecho, la sostenibilidad de la seguridad social, o que se cuestiona pues que hay que hacer recortes, lo que habría que plantearse es que la mejor forma de equilibrar los presupuestos es haciendo que aquel que no paga, pague, y por lo tanto incrementar los ingresos, porque incrementar los ingresos también equilibraría el presupuesto sin necesidad de recortar. Manuela, ¿un mensaje de optimismo ante esta situación? Bueno, yo creo que al final los líderes europeos se tendrán que dar cuenta del error que están cometiendo. Es decir, Europa se ha metido en un callejón sin salida. Es decir, la austeridad del recorte que ha capitaneado la señora Merkel solo trae pobreza y, de hecho, ya se plantean cifras preocupantes para Alemania, en el sentido que va a crecer por debajo del 1% el año que viene. Sí, claro, es que cuando uno recorta tanto, el consumo se resiente y la demanda interna en general, bueno, pues llega un momento que está por los suelos y no hay manera de crecer. Y si no se crece, no hay empleo, pero ni aquí, ni en Alemania, ni en ningún sitio, ¿eh? Entonces, yo creo que ya se empieza a hablar de la necesidad de adoptar medidas de recuperación económica y de que a lo mejor los objetivos de déficit son demasiado austeros, demasiado estrictos y que había que dar más plazo. Yo creo que esa idea de que hay que dar más margen, de que no es posible seguir recortando y seguir asfixiando
a los trabajadores y a las trabajadoras, sino que es necesario apostar por una política diferente, de manera que se pidan sacrificios a los que todavía no han hecho ninguno, que además, curiosamente, son los que han provocado la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente ese cambio se tiene que dar, y si no, tendremos que hacerlo ciudadanos europeos por donde se dé. Y de hecho, con nosotros desde la UGT, con la Confederación Europea de Sindicatos, tenemos planteado, por supuesto, iniciativas para cambiar la situación, por las buenas o por las malas. Manuela, agradecerle que esté hoy aquí con nosotros y que nos acerque la actualidad laboral. El tiempo prácticamente se nos termina, hay muchísimas más cosas que están aquí pendientes en el foco, en este programa que es un mercadillo donde no se vende, donde se ofrece actualidad, donde se ofrecen muchísimas noticias. Manuela, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que no se muevan, que nosotros seguimos aquí porque existe todavía muchísimas cosas que ver aquí en el foco. UGT les ha ofrecido este espacio.